Ahí. Y ahora vamos a compartir pantalla con esto. Aquí habíamos quedado la última vez, más o menos. Tengo que ordenar mi computadora aquí todavía con el chat, pero ya lo abrí porque ya. Entonces aquí habíamos visto un ejemplo y para como recalentar motores podemos hacer aquí otro ejercicio. Lo único es que, bueno, tengo poco espacio acá para escribir algo. Así que si me permiten voy a anotarme la función x a la cuarta y menos x cuadrado y C1 es con 0y y C2 es con sería x 2x cuadrado. Ya, entonces veamos qué es lo que nos sale. Vamos a abrir otra hoja en blanco. Digamos, aquí podemos ahora darnos el lujo y partir con un ejemplo para refrescar un poco lo que habíamos visto en la clase pasada y retomar ahí, ¿ya? Y además, porque como nosotros tenemos solamente, al revés el lápiz, bueno, como nosotros tenemos solamente 3 clases semanales y ustedes no tienen clases de ejercicios, la idea es que podamos hacer ejercicios en clase también, ¿ya? Entonces, la función es f de x y, bueno, aquí no voy a escribir todo el enunciado completo, ¿ya? X elevado a 4 dividido por y menos x cuadrado, y las curvas están dadas de la siguiente forma. Tengo mi plano X. Y queremos estudiar qué es lo que pasa con el límite aquí cuando XY tiende a 0, al origen, al 0, 0. Ya, entonces, una curva es, la C1 es con 0Y, o sea, en el eje, bueno, ya aquí esta es la C1, no, cámbiate. Acá tenemos la coordenada Y, la coordenada X. Nos interesa aquí el origen. Y la otra curva es con X y 2X cuadrado. Ya, después lo escribo con más detalle. Acá, entonces, eso es una curva, bueno, por ahí, una parábola, y por acá. En ambos casos nos acercamos al origen. Aquí entonces, C1 es el conjunto de los XY, bueno, en R2, tales que X es igual a 0. Y la curva C2 son los XY en el plano, tales que Y es igual a 2X cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué estamos haciendo ese cálculo? Lo que queremos calcular es acá el límite cuando XY, o sea, este vector aquí, tiende al origen, en este caso, de la función. Perdón. Hay que borrar acá. Bórrate.
Ah, se borró mucho. Bueno, ya. X, y es igual a... Bueno, ya. Esta es nuestra pregunta. ¿Ok? Entonces, dijimos, en general, si queremos acercarnos aquí al origen, lo que tenemos que hacer es pensar en aquí en los discos centrados en el origen. Y nos acercamos a través, bueno, ya se supone que esos son discos, ¿ya? Pero los discos son, digamos, poco prácticos para trabajar con ellos. Entonces, lo que nos hace más fácil el asunto acá es si tomamos ciertas curvas, ¿ya? El problema aquí es solamente de que si aquí lo que pasa es que esa definición a través de los discos significa esencialmente, si yo me acerco al origen a través de cualquier curva, ¿ya? Entonces voy a tener el mismo valor siempre. Ahora, el problema es ese tema de chequear para cualquier curva, significa es una infinidad de curvas, ¿ya? O sea, estaríamos ocupados por mucho tiempo. Pero ese argumento entonces es útil para demostrar cuando un límite no existe. Porque si tengo un valor para el límite a través de una curva y obtengo otro valor a través de otra curva, entonces significa, bueno, ya como que el asunto aquí no se decide, ¿ya? O sea, el límite no existe, ¿bien? Entonces, para eso es útil, digamos, calcular los límites a través de curvas para acercarse al punto, em, o sea, solamente para el hecho de demostrar de que un límite no existe, ¿ok? Eso no sirve para la existencia. Si ustedes calculan ese límite y para el límite para la curva C1 es igual al límite de la curva C2, entonces no pueden sacar la conclusión de que aquí el límite en general existe, ese límite que nos pidieron, que tengo entre medio de los signos de interrogación. ¿Ya? Importante esa parte. ¿Ya? Con dos ejemplos, ustedes no demuestran nada. Eso es así de este cálculo 1. Con ejemplos numéricos, como es aquí el caso, curvas explícitas, no demuestran nada todavía de la existencia, pero pueden demostrar la inexistencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pasa acá con esa sugerencia que nos dieron de estas dos curvas. Entonces, miramos primero la curva C1, ¿ya? Entonces, en este caso aquí, el límite cuando x, y tiende a 0, 0, a través de la curva C1, bueno, pongamos aquí un C1, f de x, y, esto es entonces el límite cuando y tiende a 0 de f de 0i. Bueno, y aquí ahora ustedes ven la ventaja de las curvas, al usar las curvas, es que ahora tenemos un límite solamente en una variable, ¿ya? Y esos son más tratables, ahí tenemos más herramientas ya disponibles de antes. Bueno, de hecho, de cálculo 1, ¿ya? Entonces, ahora reemplazamos acá, voy a escribir un poco más abajo, si me permiten. Límite, entonces, de cuando y tiende a 0 y reemplazo. Ya, y vale, o sea, x vale 0, o sea, tengo 0 partido por y por y menos 0. Bueno, el tema es que aquí, como estamos calculando el límite, cuando y tiende a 0,
significa de que nos queremos acercar al 0, pero no tomamos el valor 0. ¿Se acuerdan? La definición decía con el 0 mayor, o sea, menor que la diferencia entre, o sea, la distancia entre el punto al origen, en este caso, menor que delta, ¿ya? Y eso excluye entonces el mismo centro. Por lo tanto, para esa expresión aquí, esto es, y es distinto de 0, ¿ya? Y por lo tanto, acá tenemos 0 dividido por y al cuadrado. Bueno, eso igual es 0, ¿ya? Pero el tema es que ese límite está bien definido. Ya, veamos para la otra curva, para la curva C2. Entonces, aquí el límite cuando xy tiende a 0, 0 por la curva C2. Entonces, esto va a ser el límite y aquí ahora es en x, cuando x tiende a 0, de f de x, y es 2x cuadrado. Ya, reemplazamos. Límite cuando x tiende a 0. Nos queda x a la cuarta dividido por 2x cuadrado por 2x cuadrado menos x cuadrado. Yup, ahí. Entonces aquí reemplacé y por el 2x cuadrado. Bien, entonces aquí 2x cuadrado menos un x cuadrado me queda solamente un x cuadrado. Entonces voy a tener al final el límite, bueno, límite cuando x tiende a 0 de x elevado a 4 partido por 2x a la, bueno, a la 4 ya voy a escribir al tiro, porque tengo aquí 2x cuadrado. Perdón, me faltó un 2. Ah, no, sí, no me faltó el 2. Ya, me retracto. Ya, porque aquí tengo 2x cuadrado por x cuadrado. Este paréntesis acá es x cuadrado nomás. Entonces tengo el x elevado a 4. Ya. Y ahora este límite aquí simplifico el x cuadrado. De nuevo, aquí no hay problema en esa expresión todavía porque como es un límite, entonces x no toma el valor 0, solamente se acerca. Pero igual puedo simplificar y el resultado aquí es entonces un medio. Y ahora entonces la conclusión para este problema, la voy a escribir en rojo entonces, aquí como el límite cuando, bueno ya, cuando xy tiende a 0, 0 por la curva C1 de la f de xy, este era 0, que es distinto a un medio, que es el límite cuando los puntos se acercan al origen por la curva C2 de la función, ¿ya? Como esos dos límites son distintos, entonces, por lo tanto, el límite cuando nos acercamos por cualquier camino al origen, xy, acá no existe. O si quieren pueden poner es igual a endef, o sea, no definido, ¿ya? Pero el límite no existe, ¿ok? Eso.
¿Dudas, consultas? Por mi parte no, profe. Claro. Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué y vale 2x cuadrado? Es que así nos dijeron en un principio que debíamos tomar esas dos curvas. La curva C2 era esta curva. Ah, ya, Y igual a 2x cuadrado. ya, profe. Gracias. De hecho, hubiéramos podido tomar aquí solamente y igual a x cuadrado también. Si se fijan, no, ahí hubiera quedado aquí un 0. Ya, perdón. Tenía que ser el 2x cuadrado en este caso. Pero podría ser 3x cuadrado, por ejemplo, también. Eso sí, porque ahí quedarían aquí 3 y acá quedarían 2. Y de esta manera, o sea, al reemplazar en la función original me refiero, ¿ya? Y quedaría un sexto como límite. ¿Ya? O sea, eso. Entonces, volvemos vamos a avanzar un poco con la materia. Me voy a cambiar el lápiz por si acaso. No, mejor voy al borrador porque si no siempre se me mancha en cualquier parte. Ahí. Perdón. Ya, es que, digamos, una cuarentena no ayuda necesariamente para fumar menos. Bueno, ya. Ahora, acá. Esa es la parte, bueno, lo pusieron acá en el texto así nomás, ¿ya? En sí debería ser como otro título, de hecho, a eso me refería. En otros textos tratan esa materia totalmente aparte, pero en sí tiene razón acá el coordinador con esa idea de decir en sí el trámite de las funciones cuando tenemos una función en varias variables, ¿ya? Pero el resultado es un vector también. Ahora, a eso se refiere aquí con valores en Rm, ¿ya? Y con m aquí mayor que 1. Entonces, la idea es que aquí la idea esencial, la definición es la misma esencialmente, ¿ya? Y de esa manera acá podemos hacer ese tratamiento aquí al tiro de ver el tema de los límites, y ustedes saben, siempre después de límites viene la parte de continuidad para ir después, ojalá, avanzando un poco en el tema de diferenciabilidad. Esos siempre son como los pasos, ¿ya? Ahora, el tema es que en esta situación acá, o sea, para las funciones con resultado un vector, ¿ya? El tratamiento con la definición con epsilon y delta es exactamente el mismo. Lo único es que donde antes en cálculo 1 teníamos valores absolutos, ahora colocamos las normas, ¿ya? Y una cosa acá, ojo, la función va de Rn en Rm, ¿ya? Entonces, acá esa norma aquí para los x's, como son vectores, pero son en Rn, ¿no? Ahí, ¿ya? En la norma en Rn, y acá el resultado está en Rm, o sea, en la norma del Rm. Pero ustedes ven ahí, la idea es exactamente la misma. Ahora, en este caso acá, ya hemos visto de que si tenemos, por ejemplo, dos variables, tenemos que pensar de que aquí nos estamos acercando o sea, al punto, al x sub 0,
en forma de, o sea, dentro de discos, y este menor estricto de acá nos indica que el centro mismo no lo consideramos, y eso es porque una norma es igual a 0 si solo si, digamos, el vector es el 0. En este caso, aquí, para esta diferencia, tendría que ser x igual a x sub 0, ¿ya? Y eso es lo que no queremos para calcular el límite. Solamente el límite, ¿ya? Solamente nos interesa acercarnos. Y aquí esto entonces es el, bueno, si es una función de R2 en R2, entonces aquí también trabajamos con discos. Si es una función de R2 a R3, entonces aquí son bolitas con las que trabajamos acá para acercarnos, ¿ya? O sea, es tridimensional el objeto, ¿ya? Y de ahí después eso ya no se complique la vida con más dimensiones. ¿Ya? Entonces acá, bueno, está ese comentario que yo puse acá, con esa indicación de que esas dos líneas, cuando los colocan así, se refieren a la norma en el espacio respectivo. ¿Y qué más? Bueno, acá esa es la misma definición si consideramos de que cuando m es 1, lo que hemos visto hasta ahora, entonces ahí tenemos el valor absoluto. La norma en R es el valor absoluto. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora acá, aquí está, hay una parte interesante, es que, por decirlo así, esa proposición es una propiedad que nos hace un poco más fácil el cálculo de los límites en el sentido siguiente. Aquí, a ver, yo lo voy a escribir al lado mejor. No. O lo escribo aquí entre medio, ¿ya? El límite cuando bueno, ya, cuando x voy a utilizar la misma notación con la flechita acá, tiende al x sub 0. Ya, esta función f de x es una función vectorial, entonces tengo aquí ahora un vector. La primera componente, la segunda componente, y así hasta la última componente. Ya, lo que pasa es que aquí cada componente FI, o sea, el F1, F2 hasta el FM, esas son todas funciones del estilo que vimos antes, en el sentido de que funciones en n variables, pero el resultado es un número real, solamente un número, por eso son las componentes, ¿ya? Entonces, aquí el límite pasa para adentro, por decirlo así. Esto es el límite cuando x tiende al x sub 0, yo con flechita acá, del f1 de x, el límite cuando x tiende a x sub 0, y esta cosa, no sé si ustedes lo pueden ver también, del f2 de x, y así hasta el, bueno, el límite. Es que voy a estar en problemas acá porque ahora acá al lado derecho tengo el chat. Voy a intentar de bajarlo un poco para, ya. Después lo subo de nuevo. Del FM de X. Ahí sí. O sea, el límite pasa para adentro en el sentido de que para tomar el límite de un vector, ¿ya? Simplemente tomo el límite en cada uno de sus componentes. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir ese resultado de acá. El límite va a ser un vector, entonces sí, solo sí,
cada uno de los límites aquí de adentro es un LI y cada uno existe. Si hay uno acá en ese grupo de los límites de las funciones componentes que no existe, estamos fritos. Entonces el límite total tampoco existe. ¿Ya? Bien. Ahora aquí otra herramienta útil que es la composición de límites. Y eso, bueno, eso tiene que ver con la composición de funciones. Bueno, y para eso, por supuesto, siempre necesitamos de que si tenemos, a ver, ¿cómo está? Ya. Entonces, tomaron acá primero la... Ya, acuérdense, la composición aquí significa que esto es el límite cuando x tiende a x sub 0 de la g evaluada en f. Lo único es que, a ver, f, aquí eso debería llevar una flecha también. F de x. Eso. Entonces acá va esto. ¿Ya? G evaluada en f de x. Y la otra cosa es que la f es una función. Lo que pasa es que ahí, por lo general, se coloca encima de la f, como es una función con resultado vectorial, aquí también se coloca una flecha. ¿Ya? Bueno, acá no lo hicieron. Ahí deben tener cuidado. Siempre fíjense en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio de llegada? Si aquí solamente hay una R, entonces va sin la flecha, pero si es un R elevado a algo acá, entonces va la flecha, ¿ya? Entonces voy a corregir eso abajo también. Pero les digo, por una cosa de notación, ¿ya? Después muchas veces, y después la G también es una función vectorial, ¿ya? Es que la notación debería ser así, ¿ya? Pero con las flechitas aquí en todas partes. A ver, por acá me faltó. Ya, pero eso a veces se omite también por un tema de que es como un poco una lata tener que poner siempre las flechas, ¿cierto? Pero es mejor que lo coloquen si es que no colocan aquí esas condiciones previas y tienen que estar siempre conscientes acá de los espacios donde se están moviendo. Y eso queda más claro si realmente colocan siempre las flechas. ¿Ya? Ahora, ya, lo que quería hacer para la composición era hacer el dibujito. Voy a hacer solamente un esquema porque tengo, ya pongámosle, por acá tengo mi espacio Rn. No, perdón. No, sí, así es. Ya, Rn. Y entonces acá está mi dominio D. Y de ahí llego a un conjunto en mi espacio Rm. Pongámoslo en verde. No, cámbiate. Ya, entonces pongámosle así un conjunto. Que en este caso, bueno, ya podemos llamarlo B acá, este. Y lo que hicimos acá, en primer lugar, aquí aplicamos entonces la F, función vectorial. Y luego el siguiente paso, bueno, me queda poco espacio. Aquí, bueno, eso no lo, pero ese aquí es el RP.
entonces aquí obtengo otro conjunto, pongámoslo en azul también, ¿ya? Y digamos, aquí obtengo cierta imagen, entonces tomo esa imagen a través de la función g y lo llevo al otro, ¿ya? Eso es la composición. Entonces acá en total, si yo voy del D a este conjunto, lo que tengo aquí es G compuesto con F. ¿Ok? En el sentido de que primero aplico la F y después la G, y ese circulito de la composición simplemente se reemplaza por los paréntesis. ¿Ya? Ahora, lo bueno es que al hacer la composición, los límites se comportan de la misma manera, se comporta igual de bueno, en el sentido de que si yo lo escribo acá, esta parte, este L es entonces el límite cuando X tiende a X sub 0 del G compuesto con F en X. Aquí es la primera componente y así sigo hasta la p-ésima componente en este caso. El límite, tengo que correrlo de nuevo. X tiende a X sub 0 del G compuesto con F y lo muevo acá. G compuesto con F en X. Ahí, y la componente P en este caso, ¿ya? Y aquí ahora, para esa composición también, eso lo puedo escribir como G evaluado en el límite de la F. Ah, no, pero eso funciona solamente para la continuidad. ¿Ya? Pero aquí lo importante es que para la composición, entonces, aquí eso sigue siendo válido el hecho de que el límite pasa hacia cada componente. ¿Ya? De ahí vamos a ver seguramente algunos ejemplos de eso. La parte más importante donde necesitamos eso ahora es para la definición de la continuidad. Entonces, acá una función es continua en un punto, ¿ya? Aunque ese punto ahora sea un vector. Entonces, si me puedo acercar tanto o sea, si el límite cuando yo me acerco, no, perdón, tengo una acá. Cuando yo me acerco a ese punto, ese límite es entonces igual al valor de la función en este punto. O sea, esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, en particular, para que una función pueda ser continua, la función tiene que estar definida en el punto. ¿Ya? Bueno, y es continua en un conjunto, por supuesto, si es continua para todos los puntos del conjunto. Ahora, aquí, bueno, ya de nuevo una observación parecida a lo que hicimos antes. Depende de la constelación si m vale 1 o ya, y esas cosas. Ahí de repente o n vale 1, aquí aparecería el valor absoluto o acá, ¿ya? Y bueno, ya aquí la función debe estar definido, o sea, lo que yo ya dije. Bueno, aquí entonces, los ejemplos. Entonces miremos. Aquí tenemos la primera función. Y a propósito, en ese contexto, por lo general, también para el tema de los límites, ahí les gusta, o sea, la forma más fácil de plantear ejercicios para pruebas es siempre con funciones definidas por tramo. ¿Ya? Solamente para que lo tengan presente, ahí en ese contexto van a ver
ese tipo de objetos más seguido, ¿ya? Bien, entonces miremos acá ese primer ejemplo. Tenemos esta función definida aquí por tramo en el sentido de que para todos los valores distintos del origen y le asignamos el valor 0 cuando estamos en el origen, porque claramente esta expresión algebraica acá no está definida cuando x e y valen 0 al mismo tiempo. ¿Ya? Ahí estaríamos mal, porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces, aquí ahora el argumento que están desarrollando acá es el siguiente. Aquí tengo, quiero calcular el límite. O sea, vamos a cambiar de color acá. Ya, acá el límite cuando entonces x, y tiende a 0, 0 de la f de x, y, ¿ya? Este límite debe ser igual al f de x, y. Perdón, f de 0, 0. Ya, es un 0, 0 acá, que en este caso es 0. Entonces, por eso, acá pusieron la f cuando x es distinto, porque acuérdense, para tomar el límite, suponemos que no estamos en el punto, nos acercamos nomás, pero no estamos en el punto. Entonces, esta parte aquí es la f, o sea, acá. Y esto de acá es nuestro límite que queremos chequear, ¿ya? Ya, entonces tenemos esa expresión acá y esto, aquí, bueno, creo que esa cota de acá es un poco libre, pero no imposible. Por el hecho de que, bueno, aquí claramente ese 2 y 2, digamos, que esta parte de acá, esto es positivo, entonces acá es como una cota un poco a la fuerza, método martillo, en el sentido de que aquí tengo un número positivo y lo multiplico por un número positivo que podría ser bastante pequeño, y aquí tengo un número positivo y le sumo otro número positivo. O sea, entonces, de esa manera, aquí la idea aquí es como intentar de, digamos, factorizar aquí a la fuerza, ¿ya? Pero bueno, eh, entonces, de esa manera obtenemos realmente de que, como este límite acá realmente es 0, entonces esto va a ser el límite de ese aquí de que estábamos buscando. O sea, demostramos esa igualdad acá. El tema es que para demostrar de que un límite es igual a algo, ahí siempre tenemos que trabajar con las normas que en este caso, como la función va, o sea, es escalar, entonces aquí es el valor absoluto nomás. ¿Ok? Pero aquí no nos, o sea, para la existencia e igualdad de un límite con un valor, entonces necesitamos chequear necesariamente aquí las normas o en este caso el valor absoluto. A propósito de eso, en general aquí los ejercicios respecto a esta materia van a ser respecto a funciones que en varias variables, pero escalares, o sea, a R nomás, donde vamos a trabajar aquí con los valores absolutos. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función también de R2 en R, definida de esta forma. Profe, Ya, ven, y aquí ya hay un tema, está con un error de tipeo. ¿Qué cosa? profe, disculpe, tengo una consulta en los ejemplos para demostrar la existencia del límite por definición.
¿cómo se nos pueden ocurrir así como por qué cosa podemos compararlo, algo así? Porque, por ejemplo, ahí dice menor o igual al valor absoluto de y, pero podría ser menor o igual al valor absoluto de x. Entonces, como que son ocurrencias que a veces no se Es nos vienen a que la mente. el valor absoluto de X también te serviría. Es que aquí, como ahora estamos en varias variables, el asunto es que no siempre existe un camino único, ¿ya? Y la idea aquí es como jugar un poco. En total tenemos la desigualdad triangular y cosas así. O sea, ahí hay que jugar un poco. La verdad, no existe como una receta estándar, pero em, digamos acá, em, a ver, no, la desigualdad triangular en este caso acá no sirve de mucho tampoco, pero aquí podría servir más bien algo tipo Cauchy-Schwarz, ¿ya? O sea, Ya, profe, es que lo lamento, en ese sentido ahí no existe como una receta estándar, ¿ya? Y por eso, respecto a esta parte, sirve hacer muchos ejercicios, ¿ya? Y de hecho hay guías en el sitio y no vamos a poder verlo completamente, ya les advierto al tiro, no vamos a poder alcanzar a ver todos los ejercicios en clase. Y ahí es importante que ustedes también hagan ejercicios y después me pregunten si está bien así o no, ¿ya? Que me manden la fotito y yo de ahí se los corrijo apenas veo o apenas pueda, ¿ya? Bien, miremos esta. Bueno, acá se refiere a una función g en este ejemplo y nos piden demostrar que no es continua. Entonces, para eso utilizan aquí ese camino x igual a y es la diagonal como principal, la estándar, ¿ya? Entonces, si evaluamos con este camino aquí el límite, lo que obtenemos es esta expresión simplemente reemplazando, ¿ya? Entonces, aquí podemos factorizar un x cuadrado y simplificarlo. Y este límite cuando x tiende a 0 es 1, pero la función vale 0 en 0, ¿ya? O sea, por lo tanto, acá la función no es continua en el origen, aunque para todo el resto puede ser continua, ¿ya? Pero en el origen, donde nos interesa, no es continua. O sea, de hecho, para todo el resto es continua, pero la demostración ahí sí que es, bueno, ya, pero es parecida a lo que teníamos aquí arriba. Hay que tomar el valor absoluto acá y después tomar un x sub 0, y sub 0 diferentes de 0, 0. O sea, bueno, ya. Pero esa cosa por lo general no la preguntan. Ahora, la cosa que acá, la que podemos usar aquí al tiro, lo pusieron solamente entre paréntesis. En sí, eso debería ser un título ya para como un capítulo pequeño. El tema es que las funciones continuas forman un álgebra. ¿Qué significa eso? Que puedo hacer muchas operaciones y el resultado sigue siendo continuo. Entonces, en particular, aquí tenemos una operación lineal. Puedo sumar dos funciones lineales, puedo multiplicar, o sea, funciones continuas, perdón, puedo multiplicar por un factor. Ese lambda es un escalar importante, por un número, un múltiplo, ¿ya? Y puedo, o sea, y esa es la parte como lineal. Puedo multiplicar las dos funciones. Eso de acá es el producto estándar, pero ojo, eso funciona solamente aquí estamos con funciones escalares, ¿ya? Porque después si tenemos funciones vectoriales, o sea, en varias variables, y el resultado es un vector, después estamos con el problema cómo multiplicamos los vectores, ¿ya? Entonces, esa parte de acá es válida para funciones escalares.
O sea, donde el resultado es un número, un escalar. Y bueno, por supuesto, podemos hacer la división también, siempre y cuando no estemos dividiendo por 0. Ya. Aquí composición, también la continuidad se comporta bien bajo eso. En el sentido de que si yo tengo dos funciones continuas y las compongo de manera adecuada, eso sí, siempre hay que tener cuidado con la imagen de la una, con el dominio de la otra y esas cosas ya. Entonces, ahí el resultado de la función compuesta también va a ser continua. Y la continuidad la podemos ver también por componentes y esa es la parte que para nosotros va a ser un poco más útil en el sentido, si ahora tenemos una función continua, ¿ya? Con resultado vectorial, entonces quiere decir de que cada una de sus componentes acá es continua. ¿Ya? Ojo, lo del álgebra para funciones en varias variables o funciones continuas, eso no funciona para las funciones cuando el resultado es un vector como tal. ¿Ya? Solamente funciona aquí con cuando el resultado es un número. Ahí tenemos esas tres propiedades. Aquí en esta situación, eso de aquí de la proposición 7 no funciona. Entonces, ya. Ay, justito. Aquí estamos terminando la materia de esta semana. Veamos ese ejemplo. Entonces, acá tenemos ahora una función. Eso es otra cosa que quería mencionar. El tema es que aquí, fíjense, pusieron una F mayúscula. En muchos textos ponen la F mayúscula para funciones cuando el resultado es un vector. ¿Ya? Y acá entonces, en vez de colocar o sea, en algunos textos le colocan la flecha, en algunos solamente colocan la F mayúscula gruesa, pero por lo general para una función con resultado vectorial se coloca la letra mayúscula, ¿ok? Porque en este caso aquí el resultado es un vector que tiene dos componentes, donde la función, la segunda componente acá, la F minúscula, esa ahora sí es una función con resultado escalar y dada de esta manera de acá. Bueno, por tramo también. Entonces, queremos ver si es continua en todos los puntos. Entonces, para eso lo miran acá por componentes. La primera componente acá. Primera componente. Ups. Bueno, ya queda un poco oscuro. Ya. Primera componente. Entonces acá tenemos una parte que es el resultado, digamos, obviamente como es componente es un escalar, ¿ya? X cuadrado y Y cuadrado son continuas, la suma después si le sumo 1, eso es continuo. Si tomo la raíz cuadrada, es continua porque es composición de funciones y además la expresión que está debajo de la raíz es no negativa, o sea, de hecho es mayor o igual que 1, porque x cuadrado para todo número real es mayor o igual que 0 igual, y elevado a 4 también. Entonces el argumento de la raíz es siempre mayor o igual que 1 por haberle sumado el 1. Entonces, en esa parte vamos bien. Ahora, para la segunda componente, acá tenemos que analizar esa función que está dada por tramos. Entonces, bueno, y aquí utilizamos el hecho de que aquí podríamos hacer como cierta sustitución en el sentido de que, acuérdense, si tomamos, por ejemplo, ya, pongámosle R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, en este caso, tendríamos acá la ecuación de una circunferencia
de radio R, ¿ya? En el plano XY. Entonces, ahora cuando R, entonces, tiende a 0, esto tiende a o sea, bueno, la descripción acá, ya lo voy a colocar aquí entre paréntesis, así, tiende al origen también, ¿ya? Entonces, para no tener que lidiar con el cuadrado, aquí coloquemos, entonces, sea t igual a r cuadrado. Entonces, ese límite de acá, lo voy a escribir acá, es el límite cuando t tiende a 0 de el seno de t partido por t. Bueno, me quedó mucho espacio ahora. Es igual a ya este límite de acá, porque aquí nos estamos acercando entonces por las circunferencias, ¿ok? Utilizando este argumento que yo puse acá. Y este límite de acá es archiconocido de este cálculo 1, que es igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, como en este caso, este 1 coincide con el valor asignado a la función en el origen, entonces de esa manera la función efectivamente es continua y de esa manera entonces la función total, la f mayúscula, acá es continua en todo R2, porque, bueno, claramente aquí esa expresión para todos los puntos fuera del origen no tiene ningún problema. ¿Ya? Entonces, solamente el origen acá, para esa parte acá, solamente el origen puede causar un problema, pero no lo hace porque está bien definida la función en ese punto. ¿Se entendió el argumento acá? Aquí Sí, para profe. ese eje, ¿sí? Sí, ¿Sí? ¿Ya? Bien. Es que aquí solamente utilizamos las distintas herramientas que tenemos para continuidad en cada componente. Y aquí de esa manera ustedes pueden ver para funciones vectoriales en varias variables, el tema de ver la continuidad no es tan complicado todavía. Lo único es que después para la diferenciabilidad, ahí sí que se complican un poco las cosas. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Eso está en el programa de la próxima semana. Ya, ustedes tienen la guía de ejercicios, porque eso sí, ahora no alcanzamos a ver ningún ejercicio. O sea, ningún ejercicio adicional me refiero. Pero si quieren, la próxima clase la podemos empezar con la guía de ejercicios y de ahí ustedes me pueden proponer algún ejercicio respecto a los temas que ya hemos visto hasta ahora. Para como recalentar motores y empezar con un ejercicio. ¿Les parece? Bien. Entonces, el lunes vamos a empezar con un ejercicio de esos. Ahí les muestro la guía y ustedes después escogen. Otra opción también, que ustedes se descarguen la guía. Debería estar en U-Virtual. Creo que de ahí la saqué. Y de esa manera ahí ustedes ya podrían echarle una mirada y después proponerme solamente los ejercicios donde tienen problemas. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces Sí, profe. voy a dejar de